Hola, buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Hace rato no se le escuchaba. Ok, ok. Ya está y pueden ver la presentación también, ¿no? Sí, doctor. Ok, ok. Entonces, siendo ya las 3:09, vamos a empezar, ¿ya? Ok, en los siguientes minutos vamos a hablar de una patología, de una neoplasia oncohematológica relativamente frecuente, que es el mieloma múltiple. Ok, este es el índice, la discrasia de células plasmáticas, diagnóstico, tratamiento y el pronóstico. Dentro de la definición de este mieloma múltiple, es un incremento de células plasmáticas atípicas clonales que van a producir una proteína monoclonal. Estas células plasmáticas van a proliferar en la médula ósea. Va a haber un incremento de estas células plasmáticas produciendo lesiones por estas células plasmáticas atípicas clonales, lesiones como lesiones líticas, osteopenia, fractura patológica, puede producir anemia, puede producir daño renal. Entonces, el mieloma múltiple es un incremento de células plasmáticas atípicas anormales. Las células, las células plasmáticas normalmente se producen en los ganglios linfáticos y migran a la médula ósea y van a producir inmunoglobulinas, van a ser nuestro sistema de defensa humoral, van a producir anticuerpos a estas células plasmáticas. Esta alteración o esta hiperproliferación de, de estas células plasmáticas clonales van a producir estas proteínas atípicas mal funcionantes. Tiene una incidencia de 5 a 7 pacientes por cada 100.000 habitantes por año. Se da en el 1 a 2% de todas las neoplasias malignas. De todas las neoplasias que conocemos, el 1 al 2% es el mieloma múltiple y tenemos un 17% de las neoplasias hematológicas. Después de las leucemias agudas, en segundo lugar está el mieloma múltiple dentro de las neoplasias hematológicas. Es muy rara por debajo de los 40 años y usualmente la edad media del diagnóstico es de 67 años. Entonces, el mieloma múltiple es una hiperproliferación de células plasmáticas que se da en gente mayor que producen característicamente anemia, dolor óseo y daño renal. Es más o menos 17% de todas las neoplasias hematológicas y 1 a 2% de todas las neoplasias en general. Una característica propia de este mieloma múltiple, que produce estas inmunoglobulinas, estas proteínas, eh, lo va a producir en cantidades excesivas. Entonces vamos a tener una alteración de estas proteínas. Estas proteínas, como conocemos, las podemos encontrar dentro de lo que son la albúmina y las globulinas que la están representando acá. La globulina es el pico que se encuentra en la parte izquierda, que ahí lo estoy señalando con el puntero, y la globulina es todo lo demás. Entonces, usualmente estas inmunoglobulinas atípicas se van a ubicar en la fracción gamma y lo va a elevar tanto o mayor, como lo vemos en el gráfico de abajo, que la fracción de albúmina. Entonces, la inversión de la relación albúmina-globulina es un signo que nos dice indirectamente que podemos estar ante un mieloma. O sea, esto nos puede ayudar cuando dosamos proteínas en suero. Normalmente en un perfil hepático, o si dosamos proteínas totales y fraccionadas, nos van a dar las proteínas totales, albúmina y globulina. Normalmente la albúmina es 3 veces y la globulina es 2 veces. Aproximadamente 4 puedo tener de albúmina y 3 de globulina. La inversión de la relación albúmina-globulina es la que me puede decir de que algo está alterado. ¿Por qué? Porque se han acumulado en la región gamma, como se ve en el gráfico de abajo, cantidades excesivas. Y esto es un proteinograma electroforético que nos va orientando más al diagnóstico. ¿Ok? Esto es muy característico en un mieloma múltiple. Se ubican en la fracción gamma de la globulina, la elevan y eso nos hace la sospecha diagnóstica de un mieloma. Más adelante veremos los criterios diagnósticos. ¿Ok? Estos tenemos criterios diagnósticos de mieloma múltiple a la derecha, eh, bajo este recuadro. Tenemos mieloma múltiple smoldering y tenemos gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, eh, el mieloma múltiple va a tener células plasmáticas clonales en la médula ósea
mayor del 10%. También puede ser extramedular, por ejemplo, un plasmocitoma extramedular probado con biopsia. Como corte lo ponen más de 10% y que sea clonal. La clonalidad quiere decir de una misma estirpe, de un mismo linaje y que sean atípicos, que no sean normales. Por ejemplo, yo un paciente con VIH infectado puedo tener mayor cantidad de células plasmáticas, pero ser policlonales, es decir, ser normales, que se están elevando por este proceso infeccioso del virus, de la infección. Las células plasmáticas normalmente reaccionan e incrementan en cantidad y puedo en un aspirado de médula ósea, en una biopsia de hueso, encontrar 30%. Lo que me diferencia es que van a ser células plasmáticas clonales, atípicas. ¿Cómo voy a determinar la clonalidad? Con una biopsia de hueso donde normalmente una célula plasmática normal tiene a la vez kappa y a la vez lambda, que son cadenas ligeras que todas las células plasmáticas tienen, pero en un mieloma múltiple es solo uno de ellos, o es kappa o es lambda. Si solamente me marca kappa, esto es clonal. Más del 10% ya tienes un criterio para decir de que tenemos un mieloma múltiple sintomático. Más un evento definidor de mieloma. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los eventos definidores de mieloma, que pueden ser biomarcadores de malignidad o daño final orgánico. ¿Ok? Pero en primer punto, relativamente sencillo, mieloma múltiple definición, células plasmáticas más de 10% clonales, como ya lo expliqué, más un evento definidor de mieloma, solo uno. Tenemos el smoldering, que pueden ser las células plasmáticas más del 10 al 30%, no tienen evento definidor de mieloma, ni el smoldering ni la gamapatía monoclonal de significado incierto, pero las células plasmáticas van del 10 al 60%, y tenemos un componente M, una proteína M, que es la proteína M, le llamamos esto, que es el pico monoclonal, pero menor de 3 gramos sobre decilitro o 30 gramos sobre litro. Perdón, esta proteína M mayor de 30 gramos sobre litro o proteína M urinaria mayor de 500 miligramos en 24 horas. Y es esto, y las células plasmáticas están del 10 al 60% y no hay evento definitorio de mieloma, entonces estamos ante un mieloma múltiple smoldering. Es decir, puedo tener unas células plasmáticas 15% y sin lesión, sin evento definitorio de mieloma y considerarlo como un mieloma múltiple smoldering. A veces tengo un pico monoclonal de 45, solamente el pico monoclonal de 45 también me da la definición de mieloma múltiple smoldering. Luego tenemos la gamapatía monoclonal de significado incierto. Esto de acá es un estado premaligno, lo consideran muchos. Los pacientes mayores de 50 años, el 3% de los pacientes mayores de 50 años pueden tener esta gamapatía monoclonal de significado incierto. De 100 pacientes que sean mayores de 50, en 3 pueden encontrar esta gamapatía monoclonal, y esto cada año 1% de ellos pueden desarrollarme mieloma múltiple. ¿De qué se caracteriza? No tiene evento definidor de mieloma, las células plasmáticas clonales menos del 10% normales, y el pico M o la proteína M es pequeña, menos de 30 gramos por litro, o el pico M urinario menos de 500 miligramos en 24 horas. Pues estos son los tres tipos de gamapatía monoclonal: mieloma múltiple, mieloma smoldering y la gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces vamos a definir los eventos definitorios de mieloma, que son dos. Los eventos definitorios de mieloma, el daño final orgánico y los biomarcadores de malignidad. Cualquiera de estos me da más del 10% de células plasmáticas, me dice que es un mieloma múltiple. Entonces, en la evidencia del daño orgánico terminal, seguro que ya lo han escuchado, las lesiones CRAB por el calcio, si un calcio sérico mayor de 11, y daño renal, anemia o lesiones óseas. Cualquiera de estos, que sea las células plasmáticas mayor del 10%, ya me dan una definición de mieloma. Podría ser que un paciente tenga una hemoglobina en 10 o en 9, pero sea por una diabetes, y también tenga células plasmáticas más del 10%. Si esa anemia es por la diabetes y no es por las células plasmáticas, entonces sería mieloma múltiple smoldering.
ya que no tendríamos el evento definitorio de mieloma. Daño final orgánico. Cualquiera de ellos, más lo que ya comentamos anteriormente, nos da la definición de mieloma múltiple, pero hay que determinar que esto que está elevado, cualquiera de estos, es por las células plasmáticas. No tenemos estas lesiones CRAP, es decir, el paciente tiene 30% de células plasmáticas clonales, calcio normal, daño renal normal, no tiene daño renal, no tiene anemia, no hay lesiones óseas. Cualquiera de estos biomarcadores de malignidad, cualquiera, por ejemplo, más de 60% de células plasmáticas o las cadenas ligeras libres, la proporción mayor o igual de 100 o mayor de una lesión lítica por resonancia magnética, también me da el diagnóstico de mieloma múltiple. Esto es importante tener esta definición de este mieloma múltiple, porque todo paciente con mieloma múltiple, como vamos a ver más adelante, que sea sintomático o que cumpla estos criterios de biomarcador de malignidad, deben recibir tratamiento, deben recibir quimioterapia. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Estas células plasmáticas clonales, cuando se encuentran in vitro, no suelen crecer, no suelen desarrollarse rápidamente, eh, hacen apoptosis, rápidamente mueren, pero dentro de la médula ósea hiperproliferan bastante. Entonces se han hecho estudios donde se ve que las células de la médula ósea, el estroma de la médula ósea, porque estas células plasmáticas llegan de los ganglios linfáticos, encuentran un homing, encuentran bastantes vasos sanguíneos, las células de la médula ósea los nutren, entonces hiperproliferan adecuadamente en esta médula ósea, dentro del hueso, dentro de donde se forman los stem cells. Activan a los osteoclastos. Estos osteoclastos producen destrucción ósea, por eso que miramos en un mieloma múltiple lesiones osteolíticas. Hay diferentes otros tipos de tumores que producen lesiones osteoblásticas, es decir, se ve un hueso mayor, un hueso más grueso. En cambio, acá hay una destrucción del hueso, se ve una radiopacidad. En cambio, en las lesiones osteoblásticas se ve más lúcido, radiolúcido, porque activan los osteoclastos por diferentes vías de mecanismo y estos osteoclastos van a destruir los huesos. Tenemos inicialmente una gamapatía monoclonal, un mieloma múltiple intramedular, un mieloma múltiple extramedular y el de mayor malignidad, una leucemia de células plasmáticas. Entonces, conforme va pasando en la gamapatía monoclonal podemos encontrar una alteración citogenética con una hiperdiploidía o una alteración de la cadena pesada y hasta aquí podría ser benigno, es decir, el paciente lo podemos observar solamente cuando tiene gamapatía monoclonal, pero por otra activación de oncogenes al azar se convierte en un mieloma múltiple y evoluciona a leucemia de células plasmáticas. Más o menos nuevamente para repetir esto, los linfocitos B que se convierten en células plasmáticas por un daño de alteración citogenética que se cree que puede ser por una respuesta anormal a una estimulación antigénica. Cualquier virus, bacteria puede alterarlo y puede producir esta anormalidad citogenética con alteración del cromosoma 14 en la cadena pesada de la inmunoglobulina o hiperdiploidías. Hasta acá podemos tener una apatía monoclonal de significado incierto, pero un segundo golpe, un segundo hit al azar puede producir lesiones genéticas, mutaciones rastras, locaciones secundarias, alterar el microambiente de la médula ósea y ya llevarnos al mieloma con los diferentes daños que pueden ocurrir a nivel de órgano blanco, hueso, riñón, calcio, anemia. Entonces tenemos dos eventos, una anormalidad citogenética primaria que puede ser por una estimulación antigénica de cualquier virus, bacteria, eh, en 50% hiperdiploidía y el otro 50% alteración del cromosoma 14 y un segundo golpe que es al azar donde
se altera una lesión genética, un microambiente de la médula ósea y nos lleva de esta gamapatía monoclonal al mieloma múltiple. Poco lo mismo, y a la gamapatía monoclonal de significado incierto tenemos hiperdiploidías, alteraciones no hiperdiploidías por la cadena pesada de la inmunoglobulina, y en segundo evento los genes en RAS, KRAS, disregulación del MYC, mutación del TP53 pueden llevarnos a un mieloma múltiple. La gamapatía monoclonal de significado incierto, 3% en mayores de 50 años, y la evolución a mieloma es 1% por año. En cada año de 100, uno evoluciona a mieloma múltiple, que ya es una enfermedad severa que requiere tratamiento. Gamapatía monoclonal no requiere tratamiento. Por lo mismo, infecciones, inflamaciones pueden desencadenar el primer paso, y el segundo si es una situación al azar que va a producir diferentes alteraciones genéticas que ya lo va a contribuir al mieloma múltiple. Lo mismo tenemos 50% que es no hiperdiploide y 50% hiperdiploide aproximadamente en una gamapatía monoclonal de significado indeterminado, de significado incierto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nuevamente, lo que comentamos inicialmente, células plasmáticas clonales. Esta clonalidad es importante para llegar a un diagnóstico definitivo. Y la clonalidad nos da la biopsia de hueso con los marcadores kappa y lambda, y la citometría de flujo o inmunofenotipo, que también me va a decir la clonalidad. Me van a marcar unas proteínas que hay en las células plasmáticas que nos van a decir que si es clonal o no. Más del 10%, plasmocitomia óseo extramedular, más uno de los siguientes, cualquiera de estos nos va a dar el diagnóstico de mieloma múltiple. Las lesiones CRAB o los biomarcadores de malignidad, que son tres. Cualquiera de ellos que sea por las células plasmáticas. Estas son las células plasmáticas, son células ovoides con un núcleo redondo, grande, excéntrico. Hay un citoplasma azulado, dentro de ellos hay grandes cantidades de lo que producen, que son las inmunoglobulinas. En la médula ósea encontramos más del 10% de estas células plasmáticas clonales, células en llama, algunos les llaman, porque producen cantidades abundantes de inmunoglobulina. Esto lo conocen como cuerpos de Russell, que son acumulaciones de estas inmunoglobulinas. ¿Cómo lo podemos determinar? Con una biopsia, donde vamos a encontrar las células plasmáticas. La biopsia es un tejido de hueso que han podido ver, un aspirado de médula ósea, biopsia hueso, es un tejido, es una muestra de hueso que la llevamos a coloración, y un aspirado de médula ósea donde extraemos una pequeña cantidad de sangre, luego lo extendemos, vemos ahí las espículas y encontramos células plasmáticas en ese aspirado de médula ósea o en la biopsia hueso. Pueden hacerse plasmocitomas extramedulares, esto es en la parte de la espalda baja, donde encontramos una pequeña tumoración. No es frecuente encontrar un plasmocitoma extramedular, aproximadamente el 7% de los mielomas se ve un plasmocitoma extramedular, que lo vemos acá en una tomografía. En la parte anterior o en la costilla encontramos una masa, se hace una biopsia, encontramos células plasmáticas, y estas células plasmáticas nos dan una clonalidad por una inmunohistoquímica en la coloración que nos define que es un plasmocitoma, más una lesión CRAB o un marcador de biomalignidad nos dice que estamos ante un mieloma múltiple. Estas células plasmáticas en la médula ósea van a producir activación de los osteoclastos, que van a producir destrucción ósea. Esta destrucción ósea se va a ver como una lesión en subcavocado. Son esta imagen radiolúcida que se ve en la calota craneal. También lo podemos ver en los huesos en el radio, las lesiones radiolúcidas, que son las lesiones típicas osteolíticas. ¿Cómo se produce el daño renal en un mieloma múltiple? Más o menos un 30% tienen daño renal. Este daño renal, estas células plasmáticas van a producir cantidades abundantes de las cadenas
de cadenas ligeras, que pueden ser capa o lambda, que van a estar circulando en la sangre, van a llegar al riñón, al nefrón, a las asas descendentes, ascendentes, y se van a unir con las proteínas de Tan-Horfal. Estas proteínas, como sabemos, son secretadas a nivel de las asas ascendentes de Helen para unirse a las diferentes bacterias y puedan ser destruidas o no se, o, no- o ser eliminadas y no produzcan una infección. Entonces se pegan a estas cadenas ligeras y forman cilindros óseos produciendo daño renal. Usualmente se pueden absorber en los túbulos renales más o menos 5 a 10 miligramos por día se elimina. Entonces produce una lesión ósea, cadenas ligeras con estas proteínas de Tan-Horfal que se unen y van a formar unos cilindros. También la hipercalcemia puede contribuir a que se formen taponamientos renales. Al diagnóstico vamos a tener anemia normocítica normocrómica, 73% al diagnóstico y 97% con la evolución de la enfermedad. Dolor óseo y fracturas patológicas, 60%. El dolor usualmente involucra el eje central del esqueleto, que es la columna vertebral, las caderas, los hombros, y a menudo es inducido por el movimiento. Aquí no hay patognomónico, pero usualmente con el movimiento produce dolor. Hay una enfermedad renal, la creatinina se puede encontrar aumentada en un 50% de los casos, mayor de 2 miligramos, en aproximadamente 20%. Y se debe a los cilindros de las cadenas ligeras e hipercalcemia. La hipercalcemia la encontramos en un 28% de los pacientes. Y esto se produce por estas lesiones osteoclásticas que producen destrucción, desmineralización ósea y el calcio eh, va a salir al suelo y lo vamos a encontrar elevado. En un frotis periférico podemos encontrar la formación de relojes entre 50 a 60% de los casos. Vemos como un apilamiento de monedas de estos glóbulos rojos. Esto se debe a que hay mayor cantidad de esta proteína y esta proteína va a producir la unión de estos glóbulos rojos formando como unas pilas de moneda, lo que se llama fenómeno de Rolox, que es más o menos 50-55%. No es patognomónico, pero si lo encontramos podemos sospechar. Leucopenia 20%, muy bajo, trombocitopenia 5%. Las células plasmáticas clonales rara vez se observan en el frotis de sangre periférica, es decir, en el hemograma muy rara vez lo podemos encontrar y cuando lo encontramos solo es en 10% de los pacientes y encontramos 1%. De cada 100 células podemos ver una en 10% de los pacientes con mieloma. Es muy raro. La leucemia de células plasmáticas, por definición, es más del 5% de células plasmáticas en sangre periférica y es de un pronóstico muy malo. Es agresivo y se caracteriza por niveles altos de células plasmáticas en sangre periférica, más del 5%. ¿Ok? Esto es un estudio en la clínica Mayo, donde se vio 1027 pacientes, encontraron anemia en 73%, dolor óseo en 58%, creatinina elevada a 48%, además debilidad, hipercalcemia, pérdida de peso. Entonces, algunos por ahí todavía consideran como una triada si hay anemia, dolor óseo, creatinina elevada y es un paciente que sea mayor de edad, mayor de 60 años, siempre hay que pensar en un mieloma múltiple. Igual, un paciente con 70 años, diabético, puede tener dolor óseo por artrosis, puede tener anemia por la diabetes. No todos son mieloma múltiples, pero hay que sospechar y nos puede ayudar unas proteínas totales y fraccionadas para ver cómo está la albúmina y globulina, con el que nos podemos dar cuenta si estamos o no ante la sospecha mayor de un mieloma múltiple. Existen subtipos de este mieloma. Las células plasmáticas producen inmunoglobulinas. La IgG, que está compuesta de dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, que podría ser IgG, la cadena pesada gamma, y la IG y cadena ligera kappa o lambda. Entonces, cuando tenemos mieloma múltiple,
en el subtipo el que mayor predomina es mieloma múltiple por IgG, casi el 50, la mitad de ellos es por IgG. IgA 21%, solo cadenas ligeras 16% y en menor porcentaje IgD, biclonal, inmunoglobulina M, solo el 5% de los pacientes con mieloma múltiple son por IgM. Y tenemos el no secretor u oligosecretor en 6.5%. Las cadenas ligeras kappa es el isotipo de cadena ligera predominante más que lambda en una proporción 2:1. Cualquiera de estas IgG mayormente es kappa o IgA kappa en la proporción de 2:1. Mieloma IgD es cadenas ligeras lambda. ¿Ok? Este es un proteinograma de electroforético, esto es normal. La primera fracción es la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, gamma, todo esto es la globulina. Todo esto es la globulina y la primera parte es la albúmina. Entonces, en un paciente con mieloma múltiple, donde vamos a encontrar el pico monoclonal es en la fracción gamma. Primero es el IgG, dentro de los isotipos de mieloma múltiple. Segundo es IgA. IgG 52%, IgA 21-22%. El 97% de los mielomas secretan inmunoglobulinas monoclonales. Solo el 3% no lo secretan, que son las no secretoras. Este es el proteinograma electroforético ya de un paciente con mieloma múltiple. Vemos la fracción albúmina, alfa 1, alfa 2, beta. Este gamma debería ser pequeño y se eleva. Se eleva como un pico y esto se le conoce como componente M, proteína M o componente monoclonal. Esto es muy sugestivo de un mieloma múltiple. Cualquier linfoproliferativo también puede producir un componente monoclonal, pero a este nivel es muy sugestivo de un mieloma múltiple. Está en la fracción gamma. A esto se le hace inmunofijación. ¿Qué quiere decir la inmunofijación? Que se le va a hacer un corrido para ver qué componentes tenemos: IgG, IgA, IgM, kappa, lambda. Como vemos en este mismo trazo, vemos mayor IgG y vemos kappa, no vemos lambda. Entonces, si no hay lambda y solamente es kappa, esto también me sugiere que es un componente monoclonal y sería mieloma múltiple IgG kappa. Si hubiera sido lambda, sería IgG lambda. Si esta porción oscura hubiera estado en IgA, diría IgA kappa. Entonces, para hacer un diagnóstico de un mieloma múltiple necesito un proteinograma electroforético y un dosaje de inmunofijación. En el diagnóstico diferencial tenemos los mielomas múltiples o los tipos o las gamapatías monoclonal, IgG o IgA, que es no IgM, y la anterior y la siguiente es un IgM. Dentro de estos tengo la gamapatía monoclonal de significado incierto o indeterminado, no IgM, que es IgG o IgA, el mieloma múltiple Smoldering y el mieloma múltiple. Entonces, lo mismo que se comentó: células plasmáticas más del 10%, más uno de los siguientes: daño orgánico, biomarcador de malignidad. En el mieloma múltiple Smoldering, no, las células plasmáticas son del 10 al 60% y no hay daño final orgánico, no hay evento definitorio de mieloma. Y en la apatía monoclonal no IgM, la proteína M es pequeña, no hay células plasmáticas y no hay daño final orgánico. Entramos en la gamapatía monoclonal IgM, donde tenemos gamapatía monoclonal de significado incierto IgM, donde vamos a ver una proteína M menor de 3, células linfoplasmáticas menor del 10%, ausencia de daño orgánico. Tenemos la macroglobulinemia de Waldenström, que es otra entidad cuando hay un pico M, Smoldering. Tenemos la macroglobulinemia de Waldenström, donde vemos un pico M mayor de 10% de células plasmáticas de infiltración linfoplasmocitario y evidencia de síntomas constitucionales. Y también tenemos el mieloma múltiple IgM, que dijimos que era solo el 0.5%. Ok. Dentro del tratamiento, el tratamiento se debe dar a un mieloma múltiple sintomático. No se da para gamapatía monoclonal ni para mieloma múltiple asintomático.
No hay evidencia de que el tratamiento temprano en esto, tanto en una apatía monoclonal o mieloma múltiple indolente o sintomático, nos ayude y solamente se queda en observación si evoluciona un mieloma múltiple sintomático. El mieloma múltiple, lo que, lo que se requiere inicialmente es si es o no es elegible para trasplante. Si es elegible para trasplante, de acuerdo a la edad, algunos consideran 65 años, otros 70 años, y si tiene un buen ECOG, un buen status performance, el paciente es elegible para un trasplante menor de 65 años o entre 65 y 70 con un buen status performance, buena función renal, buena función hepática, podría llevar a un trasplante. Entonces, los que van a recibir trasplante reciben una terapia de inducción, se consolida con el trasplante y luego se hace una quimioterapia de mantenimiento. Los que son inelegibles también reciben una quimioterapia de inducción y ellos reciben una quimioterapia luego de mantenimiento. La consolidación la fusionan con el mantenimiento. Para el tratamiento también debemos tener un adecuado eh, sistema de pronóstico. Estos sistemas de pronóstico para ver en qué riesgo está. Tenemos tres tipos diferentes: el sistema de estadiaje internacional publicado en el 2005, el 2015 el sistema de estadiaje internacional revisado, y el 2022 el sistema de estadiaje internacional revisado 2. ¿En qué consiste el sistema de estadiaje internacional? El primero, que se van aumentando en los siguientes. El primero, tener, tener presente lo de la beta 2 microglobulina y la albúmina. Si la beta 2 microglobulina está más de 5.5, pasa de frente a estadiaje 3. Si la beta 2 microglobulina está por debajo de 3.5, que es normal, y la albúmina mayor o igual de 3.5, estadio 1. Todos los demás caen en estadio 2. Entonces es cuestión de aprenderse beta 2 microglobulina y albúmina. Estadio 3 más de 5.5, estadio 1 menos de 3.5 y más de 3.5 la albúmina, y los demás caen en el estadiaje 2. Es el sistema estadiaje internacional que nosotros lo tenemos en el hospital. Eh, Porque, como vamos a ver el revisado, aparte de esto, requerimos pruebas por Fitch que son muy complejas, donde se trata de determinar traslocación 14-16, 4-14 y de lesión del 17P. Y esto no lo tenemos a la mano en el hospital en el Perú. Hay en algunos centros especializados, pero el costo es muy alto. Entonces nosotros tratamos de trabajar esto. La deshidrogenasa láctica también lo tenemos, es fácil de encontrar, y con esto nosotros tratamos de hacer un buen sistema de estadiaje internacional y un revisado solo con lo que tenemos. El estadiaje 1 es todos los criterios del 1, además una DHL normal, y no debería tener marcadores citogenéticos de mal pronóstico. Y el estadiaje 3 es beta 2 mayor de 5.5 y DHL normal o alteraciones citogenéticas de mal pronóstico. Y en 2022 publican uno más complejo aún, donde le dan un score, también se valen del estadiaje inicial, le dan puntaje al estadiaje internacional 2 un punto, 3 1.5, alto LDH 1, de lesión 17, traslocación, y le dan un puntaje y lo dividen en 4 estadiajes. Entonces, esto me sirve para dar tratamiento. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los estudios por Fitch. Si tengo alterado alguno de estos, pasamos a alto riesgo. Y el paciente tiene un alto riesgo, pregunto si es elegible al trasplante. Acá en el alto riesgo estarían el 3 y el 4 según el último de ese sistema estadístico internacional revisado 2. Si el paciente es elegible al trasplante, le doy 4 drogas a base de daratumumab, un anticuerpo monoclonal anti-CD38, va dirigido entre las células plasmáticas, es un anti-CD38, el bortezomib, la lenalidomida, la dexametasona, o otro anticuerpo monoclonal, isatuximab, bortezomib, lenalidomide
y dexametasona. También 3 a 6 ciclos, seguido por un trasplante, que es la consolidación, y le damos dos drogas de mantenimiento, usualmente bortezomib y lenalidomid. Si no es elegible al, al trasplante, se le da 8 a 12 ciclos, igual de cualquiera de estos, porque no es elegible al trasplante. Izanacumab, que es un anticuerpo monoclonal CD38, pero se da por 8 a 12 ciclos y luego se da dos drogas de mantenimiento. Acá lo que cambia es que hay un trasplante en el medio, entre 3 a 6 ciclos lo trasplantamos y luego le damos una droga de mantenimiento. Y es un riesgo estándar, es decir, un bajo o un intermedio uno. Igual, el paciente es elegible al trasplante. Si es elegible al trasplante, se le da daratumumab, el Dexa. Lo que cambia acá es la colecta y se discute, porque es un riesgo estándar, si va o no a trasplante. Si el paciente va a trasplante, se hace un trasplante temprano. Si no, se guardan las células para trasplantarlo cuando recaiga. Y si no es elegible al paciente, se pregunta si el paciente es frágil. Si el paciente es frágil, se le da dosis bajas de o menores dosis de bortezomib, lenadexa, y si no, pasa al siguiente brazo. Entonces avanzaremos un poco más rápido. Estos son los esquemas que utilizamos: bortezomib, lenadexa, un inhibidor de proteasoma, un inmunomodulador, un corticoide, bortezomib, ciclodexa, daratumumab, lenadex y dexametasona. El pronóstico ha ido aumentando con el paso de los años. Actualmente está entre 7 a 9 años. Teníamos un score de Duri Salmón desde 1975. Actualmente estamos desde el 2005, el sistema de estadiaje internacional, el revisado 1, 2015, y el revisado 2, 2022. Utiliza beta 2 microglobulina y albúmina. Este cuadro para ver que conforme pasan los años, las sobrevidas globales van mejorando. Así que llegamos hasta 7, 8, 9 años. Este es el sistema de estadiaje de Duri-Salmón, donde tenía hemoglobina, calcio, proteína M en desuso. Este es el sistema de estadiaje internacional, ya lo comenté anteriormente, beta 2 microglobulina y albúmina. Las sobrevidas, esto del 2005, en diferentes continentes, más o menos era 2 años para el riesgo alto, intermedio 3 años y el bajo riesgo cerca de 4 años. Este es el estadiaje, eh, el revisado, donde agregan las alteraciones citogenéticas, traslocación 414, 1416, de lesión 1720 y la deshidrogenasa láctica, con las sobrevidas ya el 2015, que van aumentando. El de mejor pronóstico no se alcanza hasta 83 meses, el del sistema estadiaje 2, 83 meses, y el sistema estadiaje 3, 43 meses. Nuevamente, el 2005 el sistema de estadiaje internacional, el revisado 2015, el 2022 el estadiaje revisado 2, con sobrevidas que van hasta 109 meses. El 1 no se alcanza, el 2 llegan sobrevidas globales 109 meses, el 3 68 y el 4 38 meses. En Sudamérica, el que tenemos más cercano a un estudio grande, desde el 2009 al 20 en Brasil, encontró una sobrevida global aproximadamente 99 meses de 278 pacientes. Para terminar, las conclusiones: todavía se considera el mieloma múltiple una enfermedad incurable. Existen dos gamapatías intermedias de significado incierto y el mieloma múltiple smoldering. El diagnóstico es basado en células plasmáticas clonales y enfermedad definitorias de mieloma. En la fisiopatología tenemos dos eventos principales. Las células plasmáticas se inician en los ganglios linfáticos y migran a la médula ósea y proliferan ahí porque encuentran un homing donde van a proliferar adecuadamente. Tenemos dolor óseo, anemia y compromiso renal como clínica. El tratamiento es si es elegible o no al trasplante y de acuerdo a su pronóstico. El pronóstico está entre 8 a 9 años actualmente. Ok, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor. Doctor, hay una pregunta en el chat. Ok, ok. A ver, vamos. Ok, se unen las proteínas de Tan Hartford
para que sean eliminados. Normalmente estas proteínas de Tan Hartford se van a secretar en las asas de Henle en la asa ascendente, y esto lo hacen normalmente para unirse a proteínas, a algún tipo de bacterias como E. coli. Lo que van a hacer es eh, tratar de eliminarlas o que no se unan al epitelio y puedan ser eliminadas en la orina. Esa es la función que tienen estas proteínas de Tan Hartford. Pero al unirse a las cadenas ligeras, lo que van a producir son cilindros como taponamiento óseo, y esos van a producir el daño renal. ¿Ok? Acá tengo otra pregunta. El fenómeno de Rayleigh es para los apiñamientos del glóbulo rojo. Sí, el fenómeno de Rayleigh se produce y se produce como un apilamiento de estos glóbulos rojos. Comenté, se debe a estas proteínas que son secretadas por estas células plasmáticas y van a producir que se unan, que se junten. El mieloma múltiple se caracteriza por anemia, dolor óseo y creatinina elevada. Es una triada que se considera. Y si a esto le aunamos que se da en adultos mayores, siempre pensar en un paciente con anemia, con dolor óseo, con daño renal y que sea anémico. Y descartar otras causas en el paciente mayor. Si el paciente es frágil, se da menor dosis de bortezomib o dexa. Sí, sí, hay que aplicar tablas de fragilidad. Mayor de 80 años, solo con eso ya lo consideramos que es frágil, y la dosis de dexametasona se baja eh, por encima de 75, se baja a 20 miligramos, por encima de 80 se baja a 10 miligramos. Y el bortezomib también se va bajando la dosis, pero el bortezomib es bien tolerable. Produce neuropatía conforme vamos dando mayores meses. A veces empieza con 1,3 miligramos por metro cuadrado, y de acuerdo a cómo va el paciente o a su evolución, se puede ir bajando un poco más las dosis. La diferencia entre glomerulopatía de significado incierto y mieloma múltiple. Gamapatía monoclonal de significado incierto solo tiene el componente monoclonal y es pequeño, no llega a más de 30 gramos por litro. En cambio, en un mieloma múltiple smoldering, si tiene un componente monoclonal más de 30 gramos por litro, ya lo podemos considerar como un mieloma múltiple smoldering. O si tenemos células plasmáticas más del 10% hasta el 60%, pero no tienen evento definitorio de mieloma. Entonces, la diferencia más o menos ahí es la cantidad, porque ninguno de los dos van a tener eventos definitorios de mieloma. No van a tener ni las lesiones CRAP ni los marcadores de biomalignidad. Entonces lo vemos en el componente M. Hay otra pregunta. A ver, ¿podría compartirme su correo? Claro, claro que sí. Lo puedo poner en el chat. Me parece que ya estamos en hora también. Caramba. Ok, sí, ya nos hemos pasado de la hora. Ok, si no hay más preguntas. Cualquier cosa me lo pueden hacer llegar por ahí. Muchas Doctor, gracias por buenas su... tardes. Disculpe, yo tenía una consulta. ¿Sí te escucho? Ya. Claudia, Sí, ¿no? doctor. Sí. Sí, mi consulta es, doctor, entonces, para un paciente, es decir, bueno, los criterios diagnósticos que es el Slim CRAP, ¿no? Si no Ajá, cumpliera con ninguno de los que corresponden al CRAP sino que cumpliera cualquiera de los biomarcadores de malignidad, ya indica un mieloma activo, ¿no? Que no hayan propiamente los criterios de CRAP, ¿cierto? exacto. Sí, completamente, de acuerdo. Ah, ya, esa era mi duda, doctor. Ok, sí, Se les da tratamiento igualmente, se ¿verdad? les da Porque tratamiento. ya se les considera, digamos, un riesgo alto de complicaciones en todo caso, ¿no? Ya se le considera un mieloma múltiple activo, Activo. el cual debe recibir tratamiento. Habría que catalogar en riesgo y si es o no elegible para el trasplante. Pero solo cualquiera de ellos, uno de ellos, que sea la anemia, por ejemplo, que sea la anemia, ya lo considero. O que sea el SLIM, células plasmáticas más del 60% o más de dos lesiones óseas en el hueso por resonancia magnética, ya lo considero, aunque todo lo demás esté bien. ¿Por qué? Porque más del 80% en 6 meses, 1 año, me van a evolucionar a mieloma múltiple y ya empiezo con el tratamiento.
Ah, ya. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Listo? Respecto a las pruebas que solicito son proteinograma e inmunofijación, eso sería necesario para el mieloma. Te ayuda mucho para complementar el diagnóstico, pero como se ha visto en esta última clasificación de la OMS para el diagnóstico, no, no cataloga al, no lo pone como criterio diagnóstico al proteinograma electroforético e inmunofijación, pero te ayuda mucho y también para el seguimiento. Eso no lo puse ahí, pero cuando damos tratamiento, nosotros vamos guiándonos por ese pico monoclonal, si va bajando para ver si está en remisión completa, remisión parcial, respuesta estricta. Hay varias definiciones de la respuesta y nos va a ayudar bastante. Pero para diagnóstico como tal, no está dentro de los criterios diagnósticos, pero sí te orienta o sí te hace sospechar en un mieloma múltiple. La OMS en la última definición lo sacó, pero sí nos sigue ayudando y siempre hay que pedirlo. Habría un gol estándar específico para mieloma, las células plasmáticas clonales más de 60%, ese sería el gol estándar. Listo, los dejo con la doctora, ya nos hemos pasado más de 10 minutos. Cualquier cosa, ahí dejé mi correo y me pueden hacer cualquier consulta. Muy amable por su atención. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Buenas tardes, doctora. Sí se puede ver. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. El siguiente tema a tratar es policitemia. Bueno, esta es la tabla de contenidos que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, primero hacer la definición, ¿no?, de ciertos términos. Uno de ellos, lo que es la policitemia, que se va a referir al aumento en sangre de células de más de una línea hematopoyética, es decir, de serie eritroide, de serie granulocítica o de serie plaquetaria. Y en sí, ¿cómo definimos, no, al incremento exclusivo de la serie eritroide? Lo vamos a definir con el término de poliglobulia o eritrocitosis. Revisando van a encontrar ciertas literaturas que van a considerar a esta eritrocitosis con una hemoglobina mayor a 16,5 gramos por decilitro en la mujer o mayor a 18,5 gramos por decilitro en el varón. Ya. Entonces, es importante también diferenciar ciertos términos como es la pseudopoliglobulia y la poliglobulia verdadera. La pseudopoliglobulia se refiere a que de repente, ¿no?, en el control de hemograma puedo encontrar una hemoglobina o un hematocrito alto, pero esto se va a deber a que va a haber una disminución del volumen plasmático. Esto, por ejemplo, en pacientes que hayan utilizado diuréticos, pacientes que estén deshidratados o en el síndrome de Geisbock, que es la pseudoeritrocitosis por estrés. Pero en cambio, cuando en mi control de laboratorio tengo una hemoglobina y un hematocrito alto y efectivamente la masa eritrocitaria es la que está aumentada, ahí voy a estar frente a un paciente con una poliglobulia verdadera. Y esta se puede diferenciar en dos, en una poliglobulia primaria o en una poliglobulia secundaria. Ahí nos va a ayudar a diferenciar el dosaje de eritropoyetina. Entonces, respecto a lo que son la etiología de las poliglobulias verdaderas, de las eritrocitosis, vamos a clasificarlas en primarias y secundarias. Primarias se van a deber en sí a defectos, a alteraciones intrínsecos del propio compartimento eritroide de la médula ósea. Aquí el principal representante pues es la policitemia vera, que es una eritrocitosis primaria pero adquirida. Y también vamos a encontrar a las eritrocitos secundarias que se van a deber
probablemente a un estímulo externo fuera de la médula ósea, que puede ser por un aumento en el nivel de eritropoyetina o de algunas sustancias como los andrógenos. Entonces, respecto a este grupo de eritrocitosis secundaria, vamos a tener diversas causas. Las adquiridas van a ser las más comunes, como por ejemplo las mediadas por elevación de la eritropoyetina, como en el caso de pacientes con hipoxia, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con antecedente de tabaquismo, ¿no? Pacientes fumadores, que tengan una enfermedad cardíaca con un shunt cardiopulmonar derecho-izquierda. También pacientes que hayan presentado hipoxia local renal, como pacientes con estenosis de arteria renal, con enfermedad renal en estadios terminales o con hidronefrosis, o también pacientes que tengan una producción patológica de eritropoyetina, como algunos tumores o neoplasias, como el carcinoma hepatocelular o cáncer renal o el hemangioblastoma cerebral o el leiomioma uterino. Y también se puede deber a que haya un estímulo exógeno de eritropoyetina, esto asociado a uso de drogas o a preparaciones con andrógenos. Entonces, respecto a la fisiopatología, acá sobre todo vamos a poder separar a lo que son las eritrocitosis secundarias de primarias. Como más o menos hasta ahora les he ido diciendo, las eritrocitosis secundarias van a deberse a alteraciones, elevaciones del nivel de eritropoyetina, mientras que las eritrocitosis primarias pueden tener disminuido o normal el nivel de eritropoyetina, pero en sí se va a deber a una mutación que va a afectar a la serie eritroide dentro del compartimento medular. Entonces, bueno, respecto a los síntomas, recordemos, ¿no?, que el hecho de tener aumento de la masa eritrocitaria va a favorecer que haya una hiperviscosidad de la sangre. Entonces, estos síntomas de hiperviscosidad sanguínea pueden manifestarse como cefaleas, parestesias, tinnitus, hipersomnia, disnea, visión borrosa, mialgias o alteraciones del estado de conciencia. También voy a tener otros signos que que se deben, ¿no?, al aumento de la masa eritrocitaria, como la hiperemia, la fase pletórica en mi paciente. También puedo tener signos de disminución de la saturación de oxígeno, como cianosis periférica. También signos de hipervolemia, como son la ingurgitación venosa y el edema. Aquí también hacerles mención, ¿no?, de que lo que son eritrocitosis primarias, sobre todo como representante a lo que es la policitemia vera, pues al ser una neoplasia mieloproliferativa, va a tener ciertas características, ¿no? Como es, por ejemplo, la visceromegalia, esplenomegalia presentar a los pacientes con policitemia vera, y también pérdida de peso y el antecedente de algún evento trombótico. Bueno, respecto a las pruebas diagnósticas que yo voy a solicitar cuando tenga un paciente con poliglobulia, aparte de la anamnesis, que voy a preguntar los antecedentes que tenga, ¿no? Como enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, hábito del tabaquismo, o de repente algún antecedente de alguna neoplasia. También voy a tener hincapié en lo que es la exploración física, descartando a mi paciente la esplenomegalia, sobre todo en los pacientes adultos mayores. Y igualmente, ¿no?, voy a solicitar mi hemograma completo, donde voy a poder también diferenciar, ¿no?, lo que es el nivel de la hemoglobina, del hematocrito. Probablemente también solicitaré el dosaje de vitamina B12 y ácido fólico y un frotis, ¿no?, de sangre periférica para poder también evidenciar, ¿no?, si hay alguna alteración morfológica en los eritrocitos. Luego de esto, solicitaría también lo que es el dosaje de eritropoyetina para poder diferenciar lo que le mencionaba, una poliglobulia primaria de una poliglobulia secundaria. Y también solicitaría como parte del estudio lo que es una gasometría arterial, el dosaje también de lo que es
otros tipos de exámenes ya más específicos, como son los estudios medulares, con el aspirado de médula ósea, la biopsia medular, y también estudios ya mutacionales, ¿no? Como es en el caso del JAK2, ya teniendo, ¿no?, la sospecha de mi paciente de que tenga una neoplasia mieloproliferativa, dentro de esta sobre todo lo que es la policitemia vera. Entonces, este es un algoritmo diagnóstico que les presento acerca de cómo debemos dirigirnos frente a un paciente con poliglobulia. Primero siempre es poder definir que efectivamente sea una poliglobulia verdadera, por lo que mi paciente debo descartar, ¿no?, que no haya utilizado diuréticos, que no esté deshidratado. Si efectivamente es un aumento de la masa eritrocitaria, lo siguiente que voy a solicitar es el dosaje de nivel de eritropoyetina. Si esta eritropoyetina está alta, elevada, voy a estar frente a un paciente con una eritrocitosis secundaria. Voy a tener en cuenta, ¿no?, los antecedentes de mi paciente. Si de repente tiene una enfermedad cardiopulmonar, probablemente la saturación de oxígeno vaya a estar disminuida. Y si no, si está normal, pues tengo que preguntar, ¿no?, si tiene antecedentes tal vez de uso de, mm, de tabaco, que sea mi paciente fumador. Si no es esto, tengo que ver los otros tipos de alteraciones, ¿no?, como alteraciones renales, buscar, ¿no?, la presencia tal vez de alguna tumoración en el paciente. En cambio, si el nivel de eritropoyetina está normal o disminuida, probablemente esté frente a un paciente con una eritrocitosis primaria, por lo que procedería a pedir los exámenes, ¿no?, dirigidos a descartar una policitemia vera, que es el estudio medular del aspirado de médula ósea y la biopsia medular, y el estudio mutacional del JAK2, que puede ser el JAK2 B617F o la mutación de JAK2 en el exón 12. Estos de aquí son los criterios diagnósticos para policitemia vera, que se actualizaron en el 2022. Según la OMS, bueno, aquí incluye 3 criterios mayores y un criterio menor. Para hablar de policitemia vera, tiene que cumplir 3 criterios mayores o, en todo caso, 2 criterios mayores y más un criterio menor. De los criterios mayores, tengo un nivel de hemoglobina mayor a 16,5 gramos por decilitro en el varón o mayor de 16 gramos por decilitro en la mujer, o en todo caso un hematocrito mayor a 49% en los varones o mayor a 48% en las mujeres. El segundo criterio es la biopsia de médula ósea, en la cual debo encontrar aumento en la celularidad. Va a ser una médula ósea hipercelular con proliferación de las 3 líneas medulares, ¿no?, por lo que mismo se llama con ese término de panmielosis. Quiere decir que va a estar aumentado la serie eritroide, la serie granulocítica y la serie megacariocítica. El tercer criterio mayor es la presencia de la mutación del JAK2 V617F o la mutación del JAK2 en el exón 12. Y en lo que es el criterio menor es el nivel, el dosaje de la eritropoyetina sérica disminuida. Y aquí para hacerles mención, ¿no?, de que no hacen este acápite de que no siempre se va a requerir el estudio medular. ¿En qué casos? En que mi paciente tenga una hemoglobina mayor a 18,5 gramos por decilitro en el varón o mayor a 16,5 gramos por decilitro en la mujer. Si tengo ese valor, ¿no?, de hemoglobina o del hematocrito correspondiente, y tengo también ya el hallazgo de la presencia de la mutación del JAK2, va a ser esos 2 criterios suficientes, ¿no?, para poder decir que estoy frente a un paciente con policitemia vera. Y en esos casos no sería necesario realizar la biopsia de médula ósea, a no ser que además, ¿no?, se quiera descartar que el paciente no tenga otra o no tenga indicios, ¿no?, de otra alteración, como es la presencia de mielofibrosis. Y entonces, este es el algoritmo diagnóstico para policitemia vera. Tengo mi paciente con la hemoglobina, como les mencionaba, mayor de 6,5 en el varón o mayor de 16 en la mujer. He solicitado ya también lo que es el estudio mutacional, en este caso del JAK2.
Y si este YAC2 no está alterado, es negativa la prueba, me aleja la posibilidad de que el paciente tenga una policitemia vera. Pero si he encontrado el YAC2 mutado y además he realizado también el dosaje de eritropoyetina y esta también está disminuida, pues probablemente esté frente a un paciente con una policitemia vera y como parte del estudio podría también solicitar ya el estudio medular, ¿no? De la biopsia de médula ósea. Este es un cuadrito que nos ayuda a diferenciar a un paciente con una policitemia vera o una policitemia secundaria. En ambos casos va a estar elevado el valor de hematocrito y hemoglobina y va a tener ciertas características que lo diferencian, ¿no? Por ejemplo, como es la visceromegalia, la esplenomegalia, sí la voy a encontrar en paciente con policitemia vera, más no en un paciente con poliglobulia secundaria. También voy a poder encontrar trombocitosis o leucocitosis en un paciente con policitemia vera, ya que recordemos que aquí en la médula ósea va a haber panmielosis, o sea, va a haber proliferación de las tres líneas hematopoyéticas, mientras que en una poliglobulia secundaria no, solamente va a ser incremento, ¿no? De lo que es la serie eritroide. Y si yo solicito, ¿no? El dosaje de la eritropoyetina, en la poliglobulia secundaria va a estar aumentada, ¿no? Porque justamente ese es el estímulo que va a hacer que se produzca, ¿no? Más serie eritroide. Mientras que en la policitemia vera va a estar, en la mayoría de casos, disminuida o normal. Y si hago yo el estudio medular de la biopsia de médula ósea en un paciente con policitemia vera, voy a poder confirmar la presencia de la panmielosis, ¿no? De la hiperplasia global de las tres series hematopoyéticas, mientras que en la poliglobulia secundaria voy a encontrar solamente aumento, hiperplasia de la serie eritroide. Bueno, respecto a lo que es el tratamiento, diferenciando, ¿no? Lo que son las eritrosis primarias, que es la policitemia vera, de eritrosis secundarias. Vamos a poder, hay acá que una pregunta un ratito, dice, en paciente con eritropoyetina disminuida y el gen JAK2 mutado suficiente para ese policitemia de ser. Sí, mire, justamente ese es el cuadrito que les trataba de explicar, que es la actualización de los criterios. Lo que nos dice es de que si tengo mi paciente con una dosaje de hemoglobina, con un nivel de hemoglobina mayor a 18.5 en el varón o mayor de 16.5 en la mujer, y además tengo mi eritropoyetina disminuida y el JAK2 mutado que lo he podido detectar, sería suficiente para poder decir que mi paciente tiene una policitemia vera. Pero si no llega a esos valores de hemoglobina, o sea, si todavía está como el criterio 1, ¿no? Criterio mayor 1, que solamente es hemoglobina más de 16 y en el varón y más de 16.5 en el varón y más de 16 en la mujer, y yo tengo el JAK2 mutado y la eritropoyetina disminuida, como parte del estudio se aconseja poder también realizar la biopsia de médula ósea para descartar que no haya presencia de mielofibrosis, ¿no? Dentro ya de lo que es la médula ósea. Entonces ahí sería importante, ¿no? Relacionarlo con lo que son el nivel de la hemoglobina o hematocrito en mi paciente, si es hombre o mujer, para poder ver que ya no sea imprescindible, ¿no? En ese momento el estudio de la biopsia de médula ósea. Entonces, bueno, respecto a lo que es el tratamiento, de lo que son las eritrocitos secundarias, las poliglobulias secundarias, el tratamiento es tratar de eliminar o controlar la causa primaria, ¿no? Que está causando esta elevación. Por ejemplo, ¿no? Si mi paciente tiene antecedente del tabaquismo, pues evitar el consumo del tabaco. Si tiene ya una enfermedad respiratoria, tratar de mejorar la función respiratoria. Inclusive también se ha visto en casos de pacientes con el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, entonces también se recomienda, ¿no? El uso de dispositivos de asistencia respiratoria. Y si de repente es por un aumento exógeno de eritropoyetina por una tumoración, pues realizar, ¿no? La extirpación de ese tumor. Y en sí, el objetivo del tratamiento es tratar de evitar
las trombosis, ¿no? En mi paciente, que ese va a ser el mayor riesgo de complicación. Y se suele, ¿no? recomendar el uso de ciertas medidas que no son iguales a la policitemia vera, pero por ejemplo se trata de mantener una cifra de hematocrito inferior al 54%, que nos disminuya las complicaciones de la hiperviscosidad, o sea, de la probable trombosis. Y además también se suele recomendar el uso de ácido acetil salicílico en dosis bajas, si no hay alguna contraindicación, ¿no? de sangrado en el paciente. Y estos puntos van a variar en las policitemia vera, que el objetivo en la policitemia vera es igualmente poder minimizar, prevenir los eventos trombóticos, disminuir, ¿no? los síntomas de hiperviscosidad. Y también en estos pacientes, recordemos que es una neoplasia mieloproliferativa, así que también reducir la esplenomegalia. Y bueno, con esto a largo plazo, tratar de disminuir el riesgo de las complicaciones, como son que puede evolucionar, ¿no? a una mielofibrosis o transformarse a una leucemia aguda. Entonces, para hacer el tratamiento en lo que es la policitemia vera, yo voy a clasificar a mis pacientes según el riesgo. El primer objetivo de tratamiento en estos pacientes es tratar de mantener el hematocrito menor al 45%. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Con el uso de flebotomías periódicas. Y además también voy a empezar a utilizar dosis bajas de aspirina, que sostienen, ¿no? Que una vez al día el ácido acetilsalicílico en una dosis de 40 a 100 miligramos al día. Esto va a ser en general para los pacientes y yo los voy a clasificar si son de bajo riesgo o de alto riesgo. Esto se refiere al riesgo para trombosis. Entonces, si mi paciente es menor de 60 años y no ha tenido ningún antecedente de trombosis, yo lo voy a clasificar la policitemia vera con un riesgo bajo. Pero si mi paciente es mayor de 60 años o ya tiene un antecedente de trombosis, lo voy a clasificar al paciente con policitemia vera como de alto riesgo. Entonces, en estos el tratamiento va a ser diferente. Si es de bajo riesgo, yo voy a considerar el uso de la aspirina, tal vez hasta 2 veces al día, si tiene algún riesgo cardiovascular. O sea, si mi paciente es hipertenso, diabético, si tiene antecedente de obesidad o de tabaquismo. Además, también si el paciente tiene ya leucocitosis y en el caso de que mi paciente tenga, ¿no? o llegue a pesar de esto a tener constantemente flebotomías o tenga una esplenomegalia muy sintomática, en este grupo de bajo riesgo puedo considerar el uso de interferón alfa pegilado. Y en el otro grupo, en el grupo de alto riesgo, aquí lo que está indicado son los agentes citorreductores, que en este caso es la hidroxiuria, que suelo utilizar en una dosis de 500 miligramos 2 veces al día. Y dentro de este grupo de alto riesgo voy a subclasificar, si mi paciente tiene un antecedente de trombosis arterial, voy a utilizar también aspirina 2 veces al día. Y si mi paciente tiene un antecedente de trombosis venosa, en ellos en cambio utilizaría anticoagulación oral, ¿no? Y además en este grupo de alto riesgo que ya utiliza hidroxiuria y que tal vez sea intolerante o resistente a la hidroxiuria, pues yo podría utilizar en ellos interferón alfa pegilado o también otro tipo de alternativas como es el uso de busulfán, sobre todo en pacientes mayores, o el uso de un inhibidor JAK2. Y en este grupo de alto riesgo, que a veces de repente no llegan a tener más de 60 años, pero sí tienen antecedentes de trombosis y son mujeres en edad reproductiva, pues aquí la opción de tratamiento va a ser el uso del interferón alfa pegilado. Creo que su compañera Claudia desea hablar. Sí, dinos, Claudia. Sí, doctora, tengo una duda respecto al cuadrito que acabo de mostrar de Sí. ajá. Sí, lo que pasa es que había estado leyendo respecto a esto y mencionan que los pacientes que tienen trombocitosis, es decir, el recuento de plaquetas mayor a 1,5 millones,
en estos pacientes ya no tendrían más riesgo de trombosis como tal, sino de hemorragia, ¿no? Por, digamos, un consumo del factor de von Willebrand. Entonces, en estos pacientes, eh, el uso de la aspirina, ¿cómo tendría que dirigirse, ¿no? Porque ya no es un riesgo tanto de trombosis por el recuento elevado de plaquetas, sino que puede, este paciente está con mayor riesgo a sangrados, ¿no? Entonces, en estos pacientes, ¿se les daría o no aspirina? Esa es mi duda, doctora. Claro, mira, tu duda está referida a otra neoplasia mieloproliferativa, en este caso sería pues la trombocitosis esencial, ¿no? Que ahí sí llegan los pacientes mayormente a ser, como tú mencionas, más de 1.500.000 de plaquetas. Entonces sí, bueno, aparte del consumo, ¿no? De lo que dices tú del factor de von Willebrand, ahí también lo que pasa es de que muchas veces la formación de las plaquetas son unas plaquetas defectuosas, o sea, no tienen todos sus gránulos, ¿no? Las plaquetas, entonces justamente por eso es que no llegan a cumplir una función adecuada, ¿no? Y ahí más bien pueden llegar a sangrar. Entonces, ahí más que nada es valorar el riesgo. Probablemente cuando van a hacer la clase de trombocitosis, también van a hablar acerca de los riesgos. Y según eso es que se valora, ¿no? El uso o no de la aspirina. En general se supone, ¿no? Que también en trombocitosis esenciales de alto riesgo, así como acá, que es policitemia vera, voy a utilizar también un agente citorreductor, que en este caso probablemente en trombocitosis esencial también es, ¿no? Lo que es la hidroxiuria, o la alternativa, ¿no? También del interferón alfa. Entonces, ahí como te digo, sería eso, ¿no? Y primero iniciar la citorreducción y ya con un nivel poco más bajo de plaquetas, poder utilizar, ¿no? Lo que es la aspirina a dosis baja probablemente sea de 81 miligramos al día. Pero sí, lo primero sería eso, ¿no? Darle el tratamiento citorreductor, probablemente con la hidroxiuria, y de ahí recién, ¿no? Pues si ya ha disminuido ese valor, poder empezar lo que es la profilaxis, ¿no? Con la aspirina. Ah, ya, muchas gracias, doctora. Ok, gracias, claro. Entonces, bueno, aquí respecto a lo que es este tratamiento, ¿no? De la flebotomía, en general, como les mencionaba, va a ser para ambos casos, tanto de la trombocitosis, perdón, de la policitemia vera como de las poliglobulias secundarias, porque el objetivo va a ser eso, ¿no? Disminuir en una forma rápida el nivel de hematocrito y hemoglobina, pero teniendo en cuenta que estos valores van a variar, ¿no es cierto? En policitemia vera yo intento que el hematocrito esté menos del 45% para reducir el riesgo de trombosis. Y en cambio, en las poliglobulias secundarias no hay un valor definido de cuánto, de qué valor de hematocrito debería de mantener. Se sostiene que se puede mantener un valor inferior al 54%, porque aquí en este grupo el objetivo en sí va a ser tratar de controlar la causa de fondo. Entonces, bueno, respecto a lo que es la policitemia vera y la flebotomía, eh, va a lograr, como les menciono, una rápida disminución del nivel de hemoglobina y hematocrito, pero puede tener algunas desventajas, como es la tasa alta de trombosis, además también que no va a controlar el resto de las molestias, como es la esplenomegalia, tampoco va a controlar lo que es el prurito, ni la actividad mieloproliferativa. Es decir, por más flebotomías que yo haga a mi paciente, si él también tiene cierto grado de leucocitosis o trombocitosis, no va a hacer que disminuya, ¿no? Solamente va a bajar el nivel de hemoglobina y hematocrito. Bueno, y respecto a lo que es el uso, ¿no? De estas terapias citorreductoras, como les mencionaba, las opciones son dos: la hidroxiuria de primera línea, y si hay alguna resistencia a la hidroxiuria o mi paciente es mujer en edad reproductiva, pues la opción va a ser el uso del interferón alfa. Las ventajas, ¿no? De los citorreductores es que estos sí me van a disminuir lo que es el valor de leucocitosis y de trombocitosis, ya que ellos van a bajar todo, tanto el nivel de hemoglobina como el nivel de leucocitos y el nivel de plaquetas. Además, también me va a ayudar a controlar el crecimiento del vaso, que es un poco lo que diferencia, ¿no? Del grupo, en cambio, de las flebotomías.
Y respecto a lo que es el pronóstico, en esta enfermedad, después del diagnóstico, ha mejorado el pronóstico. Al inicio, cuando ya empezamos con el tratamiento, ¿no? De la flebotomía, de tratar de mantener niveles disminuidos de hemoglobina y hematocrito, menos del 45%, la sobrevida aumentó a más de 12 años. Y ya con el uso en sí de los citorreductores, como es la hidroxiuria o el interferón, y el uso, ¿no? De la profilaxis con la aspirina, ha mejorado la sobrevida de los pacientes, llegando hasta un promedio de vida de más de 20 años. Y aquí, bueno, ¿cuáles serían las complicaciones, como les mencionaba, que pueden llevar a la morgue y mortalidad del paciente? Pues complicaciones trombóticas hasta en un 26%, pueden evolucionar a mielofibrosis, que es hasta un 16%, o que esta policitemia vera, que es una neoplasia mieloproliferativa crónica, se transforme a una neoplasia mieloide aguda, ¿no? Que en este caso sería una leucemia mieloide aguda, hasta en un 4% de casos. Bueno, estas son las fuentes de información. Y acá justo les traía una pregunta. Mire, tenemos a un pacientito varón de 69 años que viene a consulta por cefalea y mareos. Le hemos pedido un control de hemograma y tenemos un valor de hemoglobina en 18,8 gramos por decilitro. Además, también, como estamos frente a un paciente con una poliglobulia, ya hemos solicitado un dosaje de eritropoyetina sérica y esto está disminuido. Entonces, la pregunta para ustedes sería esto, ¿no? ¿Qué examen de estos, qué examen molecular solicitaríamos a mi paciente para poder descartar una policitemia vera? ¿Qué examen le solicitarían ustedes? Doctora, sería la mutación YAC12B617F. Y si resultara negativo, me parece que habría que investigar también la mutación de YAC2 en el exón 12, ¿verdad? Porque podría también, es también un criterio, ¿no? Para el diagnóstico de policitemia vera, si no me equivoco. Sí, exacto. Entonces, sí, mayormente siempre la que solemos solicitar es esta, la mutación del YAC2B617F. Y si no, como bien mencionas, es pedir la otra, ¿no? La mutación YAC2, pero en el exón 12. Entonces, sí, ¿no? Está más o menos dirigido también a lo que antes hace un rato nos preguntaba su compañero respecto a esto, ¿no? A las mutaciones. Probablemente si me sale mutación detectada, la hemoglobina, como ven, está en 18,8, ahorita tiene una sérica disminuida, ya sería suficiente para decir que mi paciente tiene una policitemia vera, a pesar, ¿no? De no tener el estudio medular. Entonces, sí, esta sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta o consulta que tengan? Sí, doctora, una consulta. Entonces, la indicación de biopsia medular igualmente se realizaría, ¿verdad? Sobre todo para ver, como mencionó, que posiblemente el paciente haya progresado a mielosis, ¿no? A la fibrosis medular. O, o por Sí, ejemplo, como parte de los criterios ya cumpliría, ¿no? Por ejemplo, si nos guiamos de los criterios de la OMS, ya tendría yo dos criterios, ¿no? El criterio mayor 1, la hemoglobina está más de 16,5, y también tendría el criterio 3, que es la presencia de la mutación del YAC2. Entonces ya tengo dos criterios mayores y un criterio menor, ¿no? Que sería el dosaje de eritropoyetina sérica. Entonces ahí ella cumpliría con los criterios diagnósticos de policitemia vera. Entonces, de por sí no sería necesario, ¿no? El aspirado, en este caso la biopsia de médula ósea. Pero, como mencionas, se suele solicitar para completar los exámenes al inicio, para descartar que no haya, ¿no? Presencia de mielofibrosis. Pero ya con esos tres pruebas, dos mayores y una menor, ya tendría yo, ¿no? El diagnóstico de policitemia vera. Ay, acá su compañero nos pregunta, dice, contraindicaciones de hidroxiuria. Sí, mayormente las contracciones de hidroxiuria sería que mi paciente tiene diagnóstico de policitemia vera de alto riesgo, pero que sea una mujer en edad reproductiva.
Entonces ahí no podría utilizar yo hidroxiurea, sino tendría que utilizar interferón alfa. Otra contraindicación, bueno, no más que nada sería ver si haya resistencia o intolerancia a la hidroxiurea, o sea, ya cuando mi paciente la está tomando. Y ahí la opción, ¿no? En lugar de eso, sería pues que mi paciente utilice, ¿no? El interferón alfa. Ya, claro, si este es el esquemita. De ahí nos pregunta la diferencia entre citorreductores y flebotomía. Eh, claro, como les menciono, la flebotomía solamente está orientada a disminuir el valor de hemoglobina y hematocrito para poder disminuir mi riesgo de trombosis. No va a alterar otra línea hematopoyética, ¿no? Solamente va a disminuir el valor de hemoglobina y hematocrito. En cambio, los citorreductores sí, van a disminuir las otras líneas, los leucocitos, las plaquetas. También controlan el crecimiento del vaso y además también disminuyen, ¿no? Lo que es el prurito, ¿no? También que a veces algunos pacientes puedan manifestar. Y su compañera nos dice, para fines de examen podríamos entonces también solicitar biopsia medular en casos... Claro, si ustedes, por ejemplo, les preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para policitemia vera? Sí, pues, ¿no? Tienen que considerar allí el estudio de la biopsia medular. Simplemente si le preguntan así, ¿no? ¿Qué criterios diagnósticos son considerados para un paciente con policitemia vera? La única excepción es, como les mencionaba esto, ¿no? De que tenga un valor mayor de hemoglobina y hematocrito, porque el criterio es así, hemoglobina más de 16,5 en varón y más de 16 en mujer. Pero hacen ahí la salvedad que si la hemoglobina está más de 18,5 en ese subgrupo, en los varones, o en la mujer más de 16,5, en ese subgrupo ya no sería necesario solicitar la biopsia de médula ósea. Pero en general para el examen como criterio diagnóstico sí tenían que aprenderse los tres mayores y el criterio menor. De ahí su compañero nos pregunta, dice, citorreductores es hidroxiurea y el interferón alfa. Claro, como le decía, de primera línea, el citorreductor es la hidroxiurea y la opción, cuando sea resistente a este o sea un paciente mujer en edad fértil, es utilizar, ¿no? El interferón alfa. Ay, acá su compañera nos pregunta a qué se refiere con flebotomías frecuentes. Claro, mayormente es la cantidad de veces al mes que mi paciente se somete, ¿no? A una flebotomía para poder reducir el valor de hemoglobina o hematocrito, ¿no? En el caso de mi paciente. ¿Por qué? Porque tiene mayor riesgo, ¿no? De repente de que pueda hacer trombosis por la zona de donde se está poniendo, ¿no? La vía para que se pueda hacer la flebotomía, la sangría. Entonces, más que nada por eso, ¿no? Pero realmente si ya son más de 2 flebotomías al mes que se hace mi paciente, pues tengo que considerar utilizar, ¿no? Un agente citorreductor, que en este caso la opción sería eso, ¿no? El uso del interferón alfa. De ahí dice, polisistema vera verdadera es lo mismo. Claro, ahí pasándose al inicio trataba un poco de diferenciar los términos, ¿no? Hablamos de poliglobulias, y dentro de eso hay pseudopoliglobulias y poliglobulias verdaderas. Y dentro del grupo de poliglobulias verdaderas vamos a tener a las poliglobulias secundarias y poliglobulias primarias. Y dentro de las poliglobulias primarias está, ¿no? La primaria adquirida, la que es la más frecuente, que es la policitemia vera.
Ya, entonces aquí su compañera nos pregunta, dice, ¿consideramos biopsia medular en general para policitemia vera? Sí, como parte del estudio tendríamos que completar y solicitar, ¿no? Una biopsia medular. ¿Para qué? Para ver justamente que cumpla, ¿no? Todos los criterios diagnósticos. Pero como veíamos en la pregunta, a veces vamos a tener ese caso de pacientes, ¿no? Que de repente ya con los otros dos criterios mayores y el criterio menor ya cumpliría los criterios diagnósticos. Pero sí, se debe considerar completar todos, ¿no? O sea, completar todo el estudio y solicitar también la biopsia medular. Doctora, ¿y hay alguna correlación entre el número en este caso, algún recuento de alguna línea hematopoyética en relación a que nos diga si es que hay más riesgo de que se haya progresado a mielofibrosis o no, o solamente la biopsia? Bueno, mayormente como son cuadros que van a ir evolucionando a lo largo del tiempo, se supone que a mi paciente yo le voy a hacer controles, bueno, probablemente mensuales o bimensuales de los valores del hemograma. Entonces, mayormente, ¿qué empieza a pasar, no? Que mi paciente al inicio en la policitemia vera, más bien la hemoglobina va a estar alta. O sea, va a tener, ¿no? Como decíamos, ¿no? Más de 16,5 en el varón o más de 16 en la mujer. Y probablemente también voy a tener cierto grado de leucocitosis, cierto grado también de trombocitosis. Entonces, ¿qué pasa? No empiezo a hacer mis controles, tal vez bimensuales, de mi paciente para el seguimiento, y probablemente voy a empezar a ver que va a haber una disminución progresiva ya en los valores. Entonces, eso me debería llamar la atención de poder descartar que no se esté convirtiendo, ¿no? Y no solamente a una mielofibrosis, ¿no? Sino también eh, que no se esté convirtiendo a una leucemia aguda. Es poco el porcentaje, como aquí les mostraba en este slide, aproximadamente 16% de mielofibrosis y también podemos tener 4% de leucemia mieloide aguda, pero sí, ¿no? Sería una forma indirecta de orientarme cuando empiece a ver yo disminución de los valores, ¿no? Del hemograma, que de repente ya no van a estar en rangos normales, ¿no? Sino de repente van a empezar a bajar más. Ah, ya, esa es la pancitopenia, la fase post policitemia, la fase gastada, me parece que se refieren, doctora. Sí, como, ajá, exacto, como post-policitemia vera. Ajá. Ah, ya, ok. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Tienes alguna otra consulta, duda que tenga? Bueno, gracias chicos. Pues aquí acabamos la clase del día de hoy. Muchas gracias, doctora.